Y esta tarde pues empezamos en Proverbios capítulo 12 verso 18, y son estos proverbios que vimos en las primeras dos entregas de la serie, donde dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero hay otros que sus palabras son como manzanas de oro. ¿Cómo podemos establecer una forma personal de comunicarnos que ofrezca a los demás manzanas de oro en lugar de golpes de espada? Porque yo realmente tengo el deseo de que mis palabras sean de bendición, que edifiquen, que traigan vida, que traigan esperanza. La Escritura es muy clara al decirnos la importancia que tienen nuestras palabras a nivel humano. No somos semidioses para decir y crear cosas. Eso le corresponde a Dios y está solamente en sus manos. Pero nosotros sí tenemos cierta capacidad de hablar, de edificar y traer vida a nivel humano, o traer muerte. Quiere decir que nuestras palabras son muy importantes, y yo deseo hacerlo, pero a veces no sé cómo hacerlo. Y la Escritura nos provee ciertos filtros por los que podemos pasar nuestras palabras antes de hablar. Y en los dos primeros, el domingo pasado, vimos los dos primeros. El primer filtro ¿es verdad lo que voy a decir? O sea, ¿es verdad? ¿Es verdadero? ¿Me consta? ¿O fue el dicho de un amigo, 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 de un amigo? Segundo filtro: si es verdad, ¿es bondadosa la manera en que lo voy a decir? Y los filtros son muy importantes. Pásame un filtro, Rolando, si eres tan amable. Este es un filtro de aire para un auto grande, una camioneta grande. Y el filtro es muy importante porque me explicaba Rolando que este filtro va en el sistema de, ¿cómo se dice?, de cuerpo de aceleración. Quiere decir que si este filtrito se tapa, es cuando nuestro auto se mata, porque no está entrando el aire, se mata, se ahoga. Es cuando te llegas a un alto o a un semáforo en rojo y estás ahí esperando y ¡pum!, se mató. ¿Qué quiere decir? Que está tapado. Y así es nuestra vida. Pero necesitamos filtros. Filtros son muy importantes, porque si no existieran, pues se dañaría el auto, y así se dañan nuestras vidas y relaciones. Ahora, ¿cómo queda un filtro después de usarse? Para eso existen los filtros, para ensuciarse. Un filtro no se hizo para que estuviera así. Si así está el filtro, quiere decir que algo anda mal, porque tiene que recibir toda la basura. Y entonces, cuando yo pongo filtros en mi forma de hablar, quiere decir que esa basura se va a quedar ¿dónde? Conmigo, en lugar de decirla. Y entonces yo tengo que venir con el Señor con el filtro así. La religión te ha dicho: el filtro debe ser así para acercarte a Dios. Debe ser santo, debe ser limpio. No, porque el filtro se hizo para estar así. Y antes de hablar, yo voy a pasar por ciertos filtros mi palabra, y entonces puede que quede así mi corazón, porque no quiero transmitirlo a otra persona, la suciedad de mis palabras. ¿Cuál es el tercer filtro? El primero ya dijimos es verdad, el segundo es bondadoso, pero el tercer filtro responde a la pregunta: ¿es necesario que lo diga?
Ya vi que es verdad y lo voy a decir de la mejor manera, pero ¿es necesario que lo diga? ¿Estoy seguro de que debo decirlo ahora? ¿O tal vez más tarde? ¿O tal vez nunca? Eclesiastés 3, verso 7, en su segunda parte nos dice: hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Es tiempo que lo diga. Debemos preguntarnos: ¿qué me motiva a hablar en este momento? ¿Desahogarme? Hay ocasiones donde decimos: híjole, ya lo dije, ay, me sentí bien tranquilo, y tu filtro quedó bien limpiecito. ¿Quién se llevó esa suciedad de nuestras palabras? Pues la persona que recibió las palabras. ¿Qué es mi motivación? ¿Desahogarme? ¿Expresar mi enojo? ¿Mi frustración? A veces hablamos hasta que nos colmamos, ¿verdad? Nos desahogamos y decimos: es que ya me tenías hasta la coronilla y ya no pude más. Y dejamos el filtro a un lado, limpiecito ya. Pero debemos hablar cuando es tiempo y no cuando las cosas ya rebasaron. Porque entonces cuando ya nos rebasaron, ya va a ser en enojo, en desquite, para que sepas lo que sentí, cómo me siento. Sin embargo, la Escritura nos dice, Efesios 4:29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿La que sea qué? Buena, para la necesaria edificación. Quiere decir que sí podemos decirle a una persona que nos sentimos mal con su actitud, que nos hace sentir mal su forma de tratarnos, que hay situaciones que sí se deben de platicar, de hablar en la familia, en el matrimonio, en la iglesia, en la sociedad, en el trabajo. Pero es buena esa palabra, va a edificar. Y como dice la última parte, va a dar gracia a los oyentes. A lo mejor no es graciosa, no va a traer una alegría inmediata, pero gracia se refiere a que va a edificar y va a aportar los elementos, mis palabras, para que las cosas se solucionen, o simplemente quiero desahogarme. Jesús dijo: lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Esto es lo que contamina, no lo que me como. Jesús dijo en otra ocasión: eso va a la letrina. Pero lo que digo, híjole, qué difícil recoger esas palabras. Qué difícil decir me equivoqué. Así que pregunto: ¿lo que voy a decir va a edificar o va a contaminar? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo está el corazón? A lo mejor está así. Y entonces para llegar acá nosotros decimos: pues tengo que hablar con la persona, porque ya no aguanto. Pero la persona no es la indicada para limpiar el filtro del corazón. El corazón le pertenece a Dios. Es el único que puede llegar a lo más profundo y traer una convicción, una sanidad en nuestra alma, una restauración, quitar la amargura de nuestros corazones, para entonces presentarnos así. Pero sabemos que vamos a volver a estar así. El problema es que la religión nos ha dicho que siempre debemos estar así. Y entonces cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos amargados, cuando nos sentimos tristes, entonces está mal la cosa. No, es que es tiempo de llegar al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro y dejar que el Espíritu Santo fluya como un agua cristalina para limpiar nuestro corazón. Pero otra persona no puede limpiar el filtro, solo Dios. Y debemos preguntarnos entonces: ¿esta persona o este grupo de personas es el indicado para oír el tema que deseo tratar?
¿Es la persona indicada? ¿El grupo indicado? ¿Tiene esa persona o grupo de personas la madurez para procesar la verdad o no la tiene? Es que le tengo que decir, pero no lo va a entender. Y podemos dañar más del beneficio que queremos traer al hablar. Por ejemplo, en el caso de los hijos, hay papás, mamás que se desahogan con los hijos. Traen el filtro así con el marido. Es que te quiero decir lo que tu papá me hizo. No es la persona. Los hijos no son consejeros. Los hijos no son compañeros de tristeza ni botes de basura. ¿Qué es lo que nos motiva a decirles? ¿Que crucifiquen al papá? ¿O que crucifiquen a la mamá? ¿Cuál es la motivación? Y entonces encontramos una generación de jóvenes que no creen en el matrimonio, no creen en la familia, no creen en la iglesia, no creen en la sociedad, no creen en nada. ¿Por qué? Porque los llenamos de basura. De por sí la basura que ya tienen que lidiar en las redes, en el internet, en la sociedad y en la casa, más basura. Y en la familia, aún en el matrimonio. Hay cosas que hemos propuesto, Ivonne y yo, esas ni siquiera las platicamos, porque ahí la Biblia dice que hay conversaciones que entre nosotros ni siquiera debemos tener. Punto, se acabó. ¿Va a edificar o solamente va a saciar nuestra comezón de oír? A ver, dime. A ver, ¿cómo? Y hay personas, parece que tienen radares en los oídos. Ahí hay algo. Vamos. La Biblia nos enseña que hay una regla de oro. No hagas con otros lo que no quieres que hagan contigo. Así que, puesto que no disfrutamos de los que constantemente vigilan nuestras actividades para atraparnos, a los que les gusta siempre confrontarnos y controlar nuestros errores, que hacen preguntas que invaden nuestra privacidad para alimentar su curiosidad egoísta, entonces no lo hagamos. Como pastor, a veces llega gente y me dice: ¿y por qué tú no le dices? Porque no me preguntó. Y yo no controlo gente, simplemente enseño la palabra. Ni siquiera convenzo gente. A veces batallo para convencerme yo. No tengo esa capacidad. La Biblia nada más me dice, me instruye: pastor, enseña. Lo demás, Dios lo hará. Pero tú deberías decirle. Y tú, sí, hay ocasiones que sí, porque sí hay gobierno. Pero tengo incluso que esperar el tiempo. A veces no es el tiempo. No lo va a comprender, no lo va a procesar. Me toca amar, abrazar, decir palabras de aliento que lo edifican, para que abra su corazón a la obra del Espíritu Santo y sea transformado. Sí tenemos que hablar a veces, porque es nuestra responsabilidad como papás. Si no hablamos con nuestros hijos, ¿quién les va a hablar? Pero es el momento. Cuando están tristes, frustrados, cuando están en la edad de 5, 7, 9, 11, 15, 20, 30, casados. Puesto que no disfrutamos de los que tienen una rara habilidad para decir habitualmente lo correcto en el momento inoportuno, que comienzan a hablar antes de comprender lo esencial de un asunto. No nos gusta aquellos que hablan maternalmente, temas que nos hacen sentir como niños, por no decir otra palabra,
que interrumpen cuando estamos hablando atentamente con otra persona, que sienten un llamado divino a sermonearnos. ¿Verdad que no nos gusta? Entonces no hablemos así a las personas. Hay cosas que yo no digo. Hay cosas que creo que nunca diré. Pero sí amo, pero sí abrazo, pero sí acompaño, pero sí lloramos, pero sí reímos, pero sí bendecimos. Mateo 12:36, Jesús nos dice: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y Santiago remata diciendo: amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar y lentos para hablar y lentos para enojarse. Hace tiempo una persona me dijo: ¿te das cuenta que tienes 2 oídos y una boca? Sí. Entonces tienes que hablar la mitad de lo que escuchas. Ah, ya entendí. Imagínate si tuviéramos 2 bocas. Señor santo de mi vida, de mi corazón. Debemos ser personas prudentes. No sé por qué hemos quitado este filtro de la iglesia y dado una libertad exagerada a decir lo que siento. No, la Biblia no enseña a decir lo que siento. La Biblia dice que debo hablar las palabras indicadas para edificar y que yo soy responsable de lo que hablo. Aún en cosas espirituales, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. No hay nada con que es que yo sentí y lo dije. No, ese no es Dios. Dios es un Dios de orden. Y entonces debemos distinguir: ¿cuál es mi posición aquí? En la casa, pues yo soy el que tengo que hablar. Pero si yo voy a otra casa ajena, oye, yo no puedo hablar. En el trabajo, en mi posición, yo puedo hablar. En la posición de otro compañero, puedo ayudar, obviamente, advertir si hay algún peligro. Me ha tocado como pastor decirle a alguien: ¿hay un peligro? Por supuesto que sí. Pero yo entiendo cuál es la posición. En un grupo de amigos corresponde hablar. Cuando hay alguien neciando, a veces nos sentimos que somos los defensores de Dios. Dios se defiende solo. Dios se defiende solo. No hay problema. Pero a veces no podemos callar al necio, porque nuestra esperanza es que venga la salvación y se dé cuenta de su necedad. ¿Cómo? Cuando yo soporto con paciencia esa necedad. No importa. Imagínate la necedad que tuvo que aguantar Jesús. Cuarto filtro, para ir terminando. ¿Estamos bien? Muy bien. Cuarto filtro: si ya determiné que lo que voy a hablar es verdadero, amable y en el tiempo correcto, ¿qué palabras y cuántas palabras debo usar? Este filtro se trata de ser objetivos. De ser objetivos. ¿Qué es el tema que realmente quiero tratar? Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras la transgresión es inevitable. ¿Cuántos no hemos estado en situaciones donde hablamos y luego tenemos que volver a hablar para aclarar? Y mira, lo que te traté de decir aquella vez que nos vimos, que te hablé 4 horas, necesito otras 4 horas para explicarte. No, muchas palabras.
¿Qué es el asunto? Porque en las muchas palabras no falta la transgresión, no falta que empecemos a emitir juicios, críticas, sanciones. La Biblia nos dice que Jesús hablaba, Marcos 8:32, les decía las palabras claramente. La claridad de nuestras palabras inicia en nuestro corazón. Algunos de nosotros podemos identificarnos con ciertos tipos de personas cuando no somos claros. Por ejemplo, el místico. Cuando le hacemos al místico, que no somos claros. ¿Cuál es el místico? El que habla en parábolas. ¿Cuándo has estado con personas como que hablan en parábolas? Como que dices, no le entendí. Es que te quiero hablar algo profundo. No sé si me vas a entender. Pues dilo sencillo. Háblame con peras y manzanas. Dime, esta situación existe. ¿Qué podemos hacer para solucionarla? El místico. El historiador, que va entretejiendo historias y más historias. Y tú estás, ¿y cuándo acabará esta historia? El mago espera que todos adivinen lo que quiso decir. Y si no lo haces, se enoja. Yo recuerdo con mucho cariño a mi papá, un hombre extraordinario. Ya está con el Señor, extraordinario. Me caía muy bien, pero él tenía esa tendencia. Y luego llegábamos a visitarlo y Ivonne, le decía a Ivonne, oiga Ivoncita, ¿cómo se llamaba esa canción? Esa canción muy linda, hombre, que cantaron el otro día. ¿Cuál? Ay, pues usted debería saber cuál. No, tú deberías saber de qué te estoy hablando. Es muy obvio. ¿A poco no te das cuenta? Pues no estoy pensando todo el día en lo que tú estás pensando. El mago. El apresurado, el difícil de seguir por rápido, impulsivo, como una metralleta. Ay, Señor. El presuntuoso usa vocabulario para impresionar, no para comunicar. Y el confrontador, alguien le tiene que decir la verdad a las personas ya. Y para eso yo estoy. Y no les gusta, ¿verdad? No les gusta. Pues no, date cuenta que no. Date cuenta que no nos gusta. Proverbios dice: el corazón del sabio enseña a su boca y añade persuasión a sus labios. El corazón del sabio enseña a su boca. El corazón enseña a la boca, no la boca al corazón. Y entonces, para ser claros, necesitamos ser objetivos. De nuevo, ¿qué es el tema que vamos a tratar? Es que hace 20 años, pero ya no lo tratamos. Sí, pero ahora cabe mencionarlo otra vez. No, ya pasó. Es de ahorita. Preguntar, oye, no comprendí lo que me dijiste la otra vez. Porque luego estamos con que es que yo me imaginé, como no me dijiste, como no fuiste, como no me hablaste, como me escribiste y usaste esta palabra, entonces yo comprendí que tú querías que yo no fuera, y armamos unas telenovelas que ni la de Luis Miguel. Y estamos adivinando cosas y entonces se dañan relaciones. Empieza el sospechosismo porque no fuimos claros con los hijos. Es que yo esperaba que tú hicieras eso, pero nunca se lo dijimos, nunca aclaramos. En el matrimonio, en todo lo que somos, las relaciones que tenemos.
Conclusión. Al terminar de examinar los 4 filtros, yo me doy cuenta que ya hablé y pulsé la tecla enviar antes de considerar los 4 filtros. Wow, esto a mí me ha pegado como no creen. Porque mi trabajo es hablar, es mi instrumento. Y Dios me ha hablado y me ha dicho: a veces tu filtro, Luis, está muy limpio, porque no has filtrado tus palabras y has dejado salir esa basura de tu corazón. Estás muy limpio, pero yo esperaría que tú vinieras a mí bien sucio, bien frustrado o desanimado, o con tus complejos o con tus situaciones, para yo limpiar tu filtro. Pero has querido que otros lo limpien. ¿Qué hacer cuando distinguimos que batallamos, hemos batallado, hemos envenenado, hemos destruido? Hay esperanza, hay mucha esperanza. ¿Qué hago? Proverbios capítulo 6, verso 2 y 3. Si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate e importuna a tu prójimo. ¿Qué quiere decir? Que debo humillarme, que debo reconocer. Ahorita vamos a ver 4 puntos específicos, pero que yo necesito humillarme, que yo necesito hacer algo. Jesús dijo: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es tan importante hacer esto porque Dios no distingue 2 fuentes. Para Él es solo una fuente la que cuenta. Santiago nos dice que no puede salir de una misma fuente, hablando de la lengua, palabras amargas de maldición o palabras de bendición y alabanza para Dios. Eso no puede suceder. Y entonces cuando venimos a la iglesia o en nuestros tiempos personales de adoración, de expresión a Dios, de alabanza, de exaltación, el Señor ve que en la fuente está algo contaminado y dice: yo aquí te espero, Luis, ve y reconcíliate primero, porque esa fuente está contaminada y yo soy Dios, yo no recibo aguas contaminadas. Ve, reconcíliate, ve, humíllate, ve y haz algo. Y entonces terminamos con estos 4 puntos. Número 1, tomamos responsabilidad por nuestras palabras sin autojustificarnos. Si yo lo dije de esa manera, lo dije enojado, perdóname. Si lo dije, tomamos responsabilidad. Y número 2, confesamos ante Dios. Este es el punto medular. Vamos ante Dios y le decimos: así está mi filtro, así está mi corazón. Estoy amargado, por eso estoy siempre hablando de esta manera. Estoy frustrado porque en la vida no he logrado lo que he querido. Estoy frustrado. ¿Por qué? Porque a lo mejor queremos controlar cada detalle de cada persona en cada lugar que estamos.
Y eso desgasta, eso frustra. Y queremos hacer nuestra voluntad. Estoy frustrado, Dios. Y por eso sale de mi manantial agua amarga. Límpiame, perdóname. Somos responsables ante Dios y ante la persona que ofendimos. Yo te ofendí. No me justifico con nada. Nada justifica mi mala actitud, mis palabras que te maltrataron. Aunque tenga la verdad, nada justifica que te lo haya dicho así, que te haya avergonzado delante de otras personas. Nada lo justifica, porque ese no expresa el carácter de Cristo. Sí puedo haberlo dicho molesto porque estaba, pero no agresivo ni amenazante. Número 3, tratamos de restituir. Tratamos de restituir. Hay ocasiones en las que no se puede restituir porque la persona a lo mejor ya no está en la tierra. Hay veces que no se puede restituir directamente porque a lo mejor yo dije algo de otra persona. Le hablé mal a Juan de Pedro. Le dije a Juan: fíjate que Pedro es un tal por cual, así y así. Pero si yo voy y le digo a Pedro, que es comúnmente lo que hacemos: yo hablé de ti mal, Pedro, perdóname. Pedro ni sabía. Y eso arma unas broncas impresionantes. Impresionantes. Yo debo restituir a Pedro yendo con Juan. Juan, yo te hablé mal de Pedro. Yo dañé su imagen ante ti. Yo hice mal. Y vengo a pedirte perdón y a restituir el nombre de Pedro ante ti. Seamos prudentes. A lo mejor no aplica ir con la persona que hablaste mal, pero sí con los que hablaste mal de esa persona. Si quiero restituirte a ti, hijo, porque si te hablé mal y si tengo que restituir. Si no, ¿cómo le enseño a mi hijo cómo se restituye? ¿Cómo se pagan deudas? ¿Cómo se es humilde y uno se humilla ante otros? ¿Cómo le enseño si de la autoridad máxima no lo puede ver, no lo puede distinguir? Y en la escritura dice que Jesús, siendo Dios, se humilló. Y no ve en su papá que se puede humillar y decir: me equivoqué, perdóname. Pero ya fui con Dios para que limpiara mi filtro. Y entonces caemos en el último punto. Si las palabras de Dios son verdaderas, amables, necesarias y claras, entonces me voy a llenar de ellas para cambiar mi forma de hablar. No me voy a estar llenando de consejitos nada más. Me voy a llenar de la verdad de Dios, porque es verdadera, porque es oportuna, porque es clara. Me voy a llenar de esa verdad de Dios, que es amable. Me voy a llenar, voy a transformar mi forma de pensar, para que entonces de la abundancia de mi corazón hable mi boca las palabras de Dios, las palabras de gracia, de verdad. Tendré que tratar asuntos difíciles. Tendré que expresar que si hay una molestia, que si hay consecuencias de lo que se está haciendo, de lo que se hizo. Si necesito hablar y gobernar cuando es mi lugar. Cuando no lo es, no puedo invadir la autoridad de otra persona. No puedo. Y si estoy bajo autoridad, entonces no puedo quitar esa autoridad, porque entonces ya mis palabras no son verdaderas. Aunque sienta un celo que me consume, ¿y cómo puede ser? Entonces hablo con la persona correcta, en privado, con amabilidad, y le advierto y le digo: y te puedo acompañar, pero únicamente puedo hablar si estoy dispuesto a acompañar. Si no estoy dispuesto a acompañar, me callo la boca.
Si veo que alguien está en un problema y no estoy dispuesto a decir, y yo te voy a acompañar hasta que llegues al final del túnel, mejor no digo nada, porque es muy fácil hablar. Pero entonces, si me lleno de la palabra de Dios, que tienen el Espíritu de Cristo, porque fíjate lo que dice para terminar, Juan 6:63, hablando Jesús, el Espíritu de vida, el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida, porque la palabra de Dios no son letras. La palabra de Dios es una persona divina, es Jesús, el verbo hecho carne. Y cuando Él sopla la palabra de Dios, la Biblia, son espirituales, vienen a transformar nuestra forma de pensar, vienen a sanar nuestra amargura, resentimientos, enojos, frustraciones, y empezamos a hablar lo que es verdadero de una manera bondadosa, en el momento adecuado y una forma clara, como lo hace Dios. Y si no cumple con esos requisitos, entonces no puedo hablar hasta que sea el momento. Repito, si hay un peligro, sí voy a hablar, pero aún ahí voy a ver cómo tengo que hablarlo. Y entonces, cuando nos llenamos de la palabra de Dios, empieza a transformar nuestras vidas. Empezamos a ver amabilidad en los hogares, amabilidad en las iglesias, amabilidad porque los otros son amables, no, porque la palabra de vida está transformando mi corazón. Es verdad, lo voy a hablar, si no, no lo voy a hablar. Y entonces nos vamos pareciendo a Cristo y vamos construyendo con nuestras palabras, edificando atmósferas de honra, de amor, de respeto, de sanidad, de gracia. Son las palabras de Dios, porque son espíritu y son vida.